¿algún familiar tuyo directo ha padecido cáncer? Bueno, en algunos casos hemos tenido fallecimientos a causa de cáncer en la familia. ¿Esto significa que nosotros podemos llegar a padecerlo también? ¿Es hereditario el cáncer? En algunos casos sí, en algunos casos no. Y Roxana Lopresti trae el tema y los detalles. ¿Cómo le va, Roxy? ¿Cómo anda? Hola Mario, ¿qué Muy tal? bien. Buen día. Bueno, ya existe una ley que se aprobó hace 2 meses, sí, la ley de prevención del cáncer hereditario. Y vamos a hablar del tema con Laura Vargas Roy, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo. ¿Qué tal, Laura? Bueno, ¿Cómo anda? días, ¿Pero esa Bueno, ley se aprobó, pero se sí, reglamentó? No, falta, eso es lo que queremos hablar con Laura precisamente. Viste que las leyes, Mario, de salud se tardan. 3 meses, 90 días debería estar reglamentada esta ley, pero hay leyes de salud como, por ejemplo, la ley de salud reproductiva, Sí. la ley de discapacidad, la ley del cannabis medicinal. ¿Cuánto tiempo estuvieron para ser reglamentada? Bueno, pero eso pasa, a ver, pasa con muchas leyes. Por ahí nosotros los periodistas la damos por cierta una vez que la votan en la legislatura, Claro. pero sabemos que después el Ejecutivo le tiene que poner la firma y en algunos casos la duermen en un cajón. Claro, y además es importante que sea reglamentada para que se aplique esto que decimos de la prevención del cáncer hereditario. Contanos un poquito acerca de qué implica esta ley que se aprobó hace 2 meses. esta ley implica la creación de una unidad de cáncer hereditario en la provincia de Mendoza que va a depender directamente del Plan Oncológico Provincial, que a su vez depende del Ministerio de Salud. A partir de esta ley no solamente se va a iniciar un registro de los casos de cáncer hereditario en general, no solamente mama y ovario, sino que también a partir de esa unidad de cáncer hereditario se va a conformar un grupo multidisciplinario formado por integrantes de CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, OSEP, Gobierno de la provincia de Mendoza, para evaluar qué mujeres o qué hombres se van a beneficiar con los estudios genéticos. Hablamos que de un 5 a un 10% de las personas que han tenido algún familiar que falleció por algún tipo de cáncer pueden llegar a tener este gen, que es el gen malo. Perfectamente. Ese porcentaje del 5 al 10%, sobre todo es para cáncer de mama. Para cáncer de ovario es un poco mayor, a lo mejor un 16, un 20%, y depende de los distintos tejidos y de los distintos tumores cuál es el porcentaje. Pero es muy importante aclarar que es un porcentaje bajo dentro de todos los tumores que pueden desarrollarse en la población, los que pueden tener un origen hereditario. ¿Hay Bien, en algún tipo de cáncer que tenga un porcentaje mayor del 5 al 10%? El de ovario puede ser un poco más, pero rondan alrededor de un 10% y en realidad en nuestro país todavía, porque son estadísticas internacionales, a partir del Instituto Nacional del Cáncer, creemos que, por ejemplo, en cáncer de mama estaremos nosotros en Argentina en un 7,5%. Y acompañamos lo que dice Laura con las siguientes placas. La vemos allí, algunas estadísticas y también qué tipo de cáncer. Ahí lo vemos. 1 de cada 10 mujeres con cáncer de mama y 4 de cada 10 con cáncer de ovario podrían haber prevenido su enfermedad. Estamos hablando de que es hereditario. O sea, si hubiese un trabajo de prevención a sabienda de que un familiar directo lo tuvo. Tal cual. ¿Te acuerdas del caso de Angelina Jolie, no? Sí. Con esta ley se busca detectarlo antes de que se desarrolle. Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, en el país se generan 217 casos nuevos cada 100.000 habitantes, donde la mayoría son mujeres con la afección en las mamas. Repasemos algunos datos de la ley y qué tipo de cáncer incluye precisamente esta ley que se aprobó el 13 de marzo. Al principio el proyecto era solo de cáncer de mama y de ovarios. Nosotros le hicimos una nota a Laura cuando estaban por presentar este proyecto, pero por suerte después se incorporó todas las enfermedades hereditarias de este tipo, como el colon, tumores de tiroides o retinoblastoma. ¿Esto qué tipo de cáncer es? Que no es muy conocido tampoco. El retinoblastoma es un tumor maligno de la retina y es uno de los primeros que se descubrió que podían tener un origen hereditario. Y se da sobre todo en niños. Se diagnostica especialmente en niños. Bueno, a partir de la detección de que algún familiar tenga este tipo de cáncer, los estudios van a ser gratuitos. ¿Cómo lo determina el médico? Lo primero es, en realidad, el caso índice que uno llama en genética ideal, es la persona que ya tiene la enfermedad, porque en esa persona uno puede también prevenir un segundo carcinoma. Entonces, en una familia, para poder hacer el mejor asesoramiento, el estudio debería iniciarse en la persona que ya tuvo la enfermedad.
Porque si esa persona no tiene ningún gen afectado, no lo puede haber transmitido a la descendencia y no hay que seguir haciendo estudios. En cambio, muchas veces ocurre que ha fallecido el familiar que tuvo la enfermedad, entonces uno tiene que empezar el asesoramiento a partir de un familiar no afectado. Ahora, Laura, en el caso del cáncer de mama, ¿solo tienen que hacerse estos estudios preventivos las hijas de una mujer que tuvo cáncer de mama o los hijos también? Porque sabemos que también afecta a los hombres. Sí, esa es una pregunta crucial. Tanto una hija mujer o un varón, hijo, pueden haber heredado el gen que lo va a predisponer al hombre en el caso de los genes BRCA que tienen que ver con cáncer de mama y de ovario, no solamente a cáncer de mama, que en el hombre es menos frecuente, pero se da, por eso es importante eso difundirlo, sino que lo predispone también a cáncer de páncreas y a cáncer de próstata, que el cáncer de próstata es muy común a partir de los 70 años, pero cuando uno ya tiene un gen afectado, ese hombre debería empezar antes con los estudios preventivos. Unos 10 años antes, en vez de empezar a partir de los 50 años, a partir de los 40, sería importante que ese hombre se realizara, por ejemplo, en sangre el antígeno prostático específico. ¿Y estos estudios genéticos, cuál es el costo que tienen? Porque a partir de esta ley van a ser gratuitos. El costo aproximado, porque depende de la cantidad de genes que uno estudia, pero hoy en día estudiar lo que se llama un panel que abarca 12 genes aproximadamente, en nuestro país está, si alguien quiere ir en forma particular a hacérselo, alrededor de 21.000 pesos. ¿Y las obras sociales lo cubren? Y la idea es, a partir de esta ley, que todos lo cubran y que sea gratuito, porque no todos tienen la posibilidad de hacerlo. La ley abarcaría, digamos, a las personas que no tienen ninguna obra social, que ingresan en el plano oncológico provincial y básicamente OSEP. No tiene, al ser provincial, ninguna, o sea, no puede pedirle a ninguna prepaga nacional que lo haga. Pero en este momento en Mendoza hay varias prepagas que lo están cubriendo el 100% y OSEP a partir de octubre del año pasado está cubriendo el 100% de los estudios y de todas las estrategias preventivas que surjan del estudio. Que eso es muy importante y que la ley también lo abarca. O sea, la ley no solamente le va a dar la cobertura para hacerse el estudio genético, sino que después va a acompañar a esa mujer o a ese hombre en las estrategias que decida la persona junto con los médicos de cada Siempre y cuando no tengan obra social. Seguro. Siempre y cuando no tengan obra social. Es tan importante esta ley que a las 9 de la mañana, Laura, sabemos que va a tener una reunión con el bloque radical de senadores y diputados nacionales, porque esta ley quieren llevarla al Congreso de la Nación y que no solo abarque la provincia, sino también a todo el país. O sea que ella es la investigadora, te tenés que sentir más que orgullosa, Laura, por esto, ¿no? Porque es un gran logro. Ahí observamos lo importante que es la investigación. Estamos, digamos, hay todo un equipo enorme de trabajo detrás, que estamos realmente muy contentos porque es una de las pocas veces donde uno puede plasmar lo que lleva años estudiando. 20 años más o menos, ¿ah? La primer paciente a la que le hicimos asesoramiento fue justamente en el año 98, hace 20 años. Entonces, poder ahora plasmarlo en una ley y que es pionera en el país. Por eso que hay tanto interés desde el Instituto Nacional del Cáncer, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, de poder replicarlo en todas las provincias y bueno, vamos a ver cómo nos va en el Congreso de la Nación. Bueno, ojalá que le vaya muy bien. Gracias, Laura. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Roxy.